Buenas tardes a todos, buenas tardes también a los que ahora mismo estarán conectados en streaming con este acto que celebramos hoy en el Ateneo, y muy especialmente un abrazo muy fuerte para el otro lado del Atlántico, a todos nuestros hermanos de Chile. Estoy seguro que se conectarán o estarán conectados con este acto. Este Ateneo hoy, bueno, pues tenemos un enorme privilegio en la participación y presentación y asistencia de don Fernando Ayala, diplomático chileno, como se anuncia hoy en la presentación, que ha tenido la deferencia de presentar este libro por segunda vez, ya que la primera fue presentado en Madrid hace 2 días. Y el segundo sitio donde se presenta es aquí, en el Ateneo de Santander, con lo cual para nosotros tenemos una enorme gratitud y mucho agradecimiento. Hoy su presencia aquí, también le tengo que dar las gracias a la otra persona que se sienta a mi izquierda en la mesa, que es don Miguel Ángel Martín. Miguel Ángel Martín es la persona que ha posibilitado que la presencia aquí del embajador y esta presentación, ya que él es oriundo de Cantabria, es abogado, empresario, muy vinculado con la cultura y el deporte en multitud de empresas y cargos. Ha sido, bueno, pues director general de deportes de la Comunidad de Madrid, ha estado vinculado con casi todos los deportes posibles, en un currículum muy largo, y sobre todo su relación con Fernando viene de los años que pasó en Chicago como director del Instituto Cervantes entre el año 95 y 99. Ahí él más adelante nos explicará en qué consistió esa relación y por qué viene esta amistad, que yo diría que ya es un hermanamiento, y hoy vamos a hablar también mucho de amistad, hermanamiento y separación entre hermanos, ¿no? Con el tema trasunto de todo el acto de hoy, que son los nacionalismos. El autor, don Fernando Ayala, es nacido en Antofagasta, es diplomático, tiene un currículum también inmenso y larguísimo. Es académico, analista internacional, también profesor, por supuesto es escritor, y ha servido a su país como diplomático en distintos países a lo largo y ancho del mundo, entre ellos Estados Unidos, Suecia, Corea, posteriormente ya como embajador, ha sido embajador en Vietnam, Portugal, Trinidad, Tobago, Italia, también en la FAO, también en Roma, espero no dejarme alguno. Es un profundo conocedor yo diría, de los nacionalismos y sobre todo, al ser economista por la ciudad de Israel, pues ha seguido muy de cerca todo lo que allí ocurrió, que llevó a cabo la disgregación que tuvo lugar la disgregación de Yugoslavia, ¿no? En ese sentido, pues uno de los reclamos del libro, que es el marco, es el nacionalismo atávico lleva a la destrucción de los países, ¿no? Ha sido también secretario de Estado con el presidente chileno Boric y también colaborador de Michelle Bachelet, es decir, un currículum pues muy apabullante. El acto de hoy les quiero explicar que va a tener 4 partes, yo enseguida voy a acabar, como las campanadas, 4 cuartos. En el primer cuarto, que va a acabar enseguida,
es mi presentación. Luego intervendrá Miguel Ángel Martín, quien nos va a hablar de don Fernando Ayala. Posteriormente intervendrá el embajador, quien bueno, pues tendrá una intervención de aproximadamente 25-30 minutos. Luego abriremos paso al coloquio. Yo me voy a permitir hacerles una sugerencia, y es es decir, el libro es una novela y el marco de la novela es lo que ocurrió en Yugoslavia, lo que ocurrió también en Chile y lo que vino después a partir de la muerte del mariscal Tito, como explicarán, y la caída del muro de Berlín. Entonces yo creo que el coloquio se debería centrar en los temas en los que él es profundamente un conocedor, que es la geopolítica y las libertades, los nacionalistas. Finalmente le voy a dar paso a mi amigo don Miguel Ángel Martín, y simplemente decir que para mí hoy es un placer estar entre dos intelectuales, porque hemos mantenido muchas charlas y son dos personas que se mueven en el mundo de las ideas, y que también es un enorme placer para mí, porque siempre lo digo, como sé que don Fernando es un amante de las libertades y es temeroso de las dictaduras, creo que cada vez que se presenta un libro se abre una pequeña puerta a la libertad, porque al final las bibliotecas son enormes marcos de libertad. En ese sentido doy la bienvenida y les reitero las gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Pilar. Presentar a mi amigo Fernando Ayala en el Ateneo de Santander es una gran satisfacción para mí. Hace ahora ya 30 años que nos conocimos en Chicago, con motivo de la inauguración del Instituto Cervantes en la Ciudad de los Vientos, allá por 1995, donde fue él una pieza clave para que nuestro entronque en aquella ciudad lo fuera de manera muy exitosa. Él acababa de llegar un año antes a inaugurar el Consulado General de Chile en la ciudad de Chicago también. Encontré en él un gran apoyo en una importante y difícil ciudad de los Estados Unidos. Difícil en el sentido de que nosotros llegábamos con un centro cultural en una ciudad donde España no había tenido ninguna referencia histórica. España controló las 2/3 partes de los Estados Unidos durante más de 300 años, pero en Chicago nunca habíamos tenido una presencia. Lo único que había en la ciudad era una escultura de Miró, otra de Picasso, y una presencia que España tuvo en la exposición de 1898, muy breve, una exposición importante, pero España no es una referencia ni histórica ni cultural en la ciudad de Chicago, que es una de las ciudades más importantes del país. Encontré en él, como decía, un gran apoyo en una importante, difícil ciudad de los Estados Unidos, para que con su ayuda, generosidad y colaboración permanentes nuestro país brillara culturalmente de una manera singular. Desde entonces se cimentó entre nosotros un sentimiento de amistad sincero que perdura hasta hoy. Fernando es un gran profesional de la diplomacia, honesto y trabajador, y con una gran capacidad de análisis de los entornos que ha ido conociendo, a través de las innumerables e interesantes personas que han sido siempre sus interlocutores. Gran conversador y gran lector. Piensa, analiza sin descanso y vuelca sus reflexiones de coyuntura y geopolítica internacional desde hace años con sus amigos en la prensa chilena e internacional, en sus clases en la Universidad Católica de Chile, y ahora con esta bella primera novela, por medio de las andanzas de una pareja de corresponsales que nos van trasladando a través de los apasionantes años 80 del pasado siglo XX, los intensos acontecimientos de la historia de Europa del Este a partir del momento del fallecimiento del mariscal Tito en 1980, la caída del muro de Berlín, la desmembración de Yugoslavia y la guerra de los Balcanes, enlazados con su Chile natal, reflejando las similitudes y las diferencias de procesos autocráticos coincidentes en el tiempo que de alguna manera todos recordamos y que han marcado nuestras vidas por medio de la fuerza de sus protagonistas de entonces, el mariscal Tito, el general Jaruzelski, el Papa Juan Pablo II,
el general Pinochet también, sin perder de vista las figuras coetáneas del tamaño de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, entre otros. Todo lo que aborda esta novela, aun siendo una obra de ficción, está llena de hechos históricos reales, tal y como sucedieron, y otros recreados de forma magistral, pero símil, humanizada y muy entretenida a través de las vidas de nuestros dos protagonistas, Daria y Bin Laden. Son los dos periodistas que protagonizan la novela. Zabasabel, que ahora nos explicará el embajador qué es lo que significa exactamente ese raro título que lleva por el nombre esta novela, es por tanto un bello repaso de una parte de nuestra reciente historia europea que tiene como protagonistas a dos jóvenes corresponsales intrépidos que viven y comparten experiencias de manera idealista, enriqueciendo el relato a través de sus diferentes enfoques de la realidad que van explorando juntos o separados, recreando un entorno que quizás no se diferencie demasiado de la realidad presente, donde los nacionalismos exacerbados y la violencia están también hoy en Europa a la luz de los acontecimientos. Por último, quiero agradecer a Fernando que haya querido venir a Santander como primera parada tras la solemne presentación oficial que tuvo lugar anteayer en la Casa de América en Madrid y que seguirá a otras ciudades españolas como Barcelona, Sevilla, etc. Pero tengo la satisfacción de decir que no le costó mucho aceptar la invitación, ya que Fernando conoce bien Cantabria y Santander, pues ha pasado varios veranos disfrutando de nuestra tierra. Aunque los hechos de esta novela no se centran en España, es nuestro país, a través de la editorial Renacimiento de Sevilla, quien ha dado el paso de publicar su primera novela. Una pequeña recompensa para un gran y querido amigo de España. Gracias, Fernando. Bueno, muchas gracias, muy generosas las palabras de Pilar y de Miguel Ángel. Pero antes que nada quisiera agradecer a todos ustedes que han venido esta tarde, agradecer especialmente al director que va a llegar en un rato más, al Ateneo, una institución de mucho prestigio, conocida, que mantiene viva la cultura en diferentes planos. Quisiera también saludar a un distinguido embajador que está aquí presente entre nosotros, que es un embajador chileno, que se casó con una santanderina y al momento de su retiro se vino a vivir acá, que es mi buen amigo que está sentado aquí, Patricio Pradel. Así que nos conocemos desde hace muchos años. Y también a mi querida amiga Elvira Calvo, que está ahí con José. Bueno, conozco a varias personas más que están aquí en su mujer, etc. Decir que yo he estado varias veces en Santander, he recorrido no solamente la gran playa del Sardinero, sino también lo que más me atrae son sus cuevas con sus pinturas milenarias, estas huellas dejadas acá en Cantabria por más de 14.000 años, algo así similar. Nunca he podido entrar a la cueva de Altamira, eso sí. Está pendiente eso. No es fácil. Pero en fin, decirle que mi novela es una novela basada en la década de los 90. Y este nombre, el título que yo puse provisoriamente cuando comencé a escribir, le gustó al editor y me dijo que lo dejáramos. Y es un acrónimo de 4 ciudades donde ocurre la historia de esta novela, que son las ciudades de Zagreb, en lo que hoy día es Croacia, Varsovia, en Santiago de Chile y en Belgrado, donde culmina a finales de los años 80. Fue una década, desde el punto de vista histórico, muy importante, porque fue la década en que pasaron grandes cosas y terminó con la caída del muro de Berlín, como se han referido acá previamente. La desaparición de todo un mundo, la llegada de la libertad a una parte de Europa y un cambio geopolítico mayor, que hasta el día de hoy estamos viviendo las consecuencias con las cosas que suceden. En la guerra con Ucrania, entre Rusia y Ucrania, etc., los cambios, países. Yugoslavia era un solo país y era un país respetado bajo la dictadura de Tito, porque fue una dictadura.
porque tenía las fronteras abiertas, nunca hubo restricciones para salir de lo que era Yugoslavia. Seguramente más de alguien aquí conoció ese país. Pero había un partido único, no había libertad de prensa, era una dictadura. Yo allí corté, se me ocurrió, no sé por qué, me vino a la mente hace 2 días atrás en Madrid, donde presentaba en la Casa de América, presentamos esta novela y me acompañaba Josep Borrell y Pilar del Río. Entonces, hablando de la dictadura, yo me recordé de un viejo chiste que lo voy a repetir acá porque se rieron mucho, que a raíz de Yugoslavia, que tenía la frontera abierta, yo me recordé del chiste de Alemania del Este, de un perro que se escapa y cruza el muro y llega a Berlín Oeste y se encuentra con otro perro. Y le pregunta al perro, oye, ¿y por qué te has venido para acá? ¿No tenías casa? No, si tenía una casa estupenda en Berlín Este, muy cómoda, con calefacción y todo. Pero no había comida. No, si tenía muy buena alimentación de perro, huesos de cerdo, carnoso. Pero no te podías educar. No, educación para perros estupenda, parece cual. Pero ¿y por qué te viniste entonces? Porque no podía ladrar. Y eso refleja muy bien la diferencia entre lo que es una dictadura y lo que es un régimen democrático. Y eso es lo que me ha a mí obsesionado en parte de mi vida, de haber conocido parte de esta historia, y lo he plasmado en esta novela donde recorro diferentes aspectos de la vida a través de 2 corresponsales extranjeros que son personas educadas, que uno es un yugoslavo de padre croata y madre serbia, que hoy día serían de 2 países diferentes. Y ella, la chica, es una francesa, nacida en París, de padres emigrados desde Irán. Entonces, a través de ellos 2 como corresponsales de 2 agencias, van viajando por estas 4 ciudades a raíz de los cambios que van ocurriendo. Y tengo un capítulo especial de Chile, naturalmente, mi país, porque en esa década del año 88 concluyó la dictadura de Pinochet, que fue una dictadura sangrienta, brutal, que dejó muchísimos muertos, desaparecidos hasta el día de hoy, que quebró la historia democrática del país, y que yo lo enlazo con lo que ocurrió en Polonia, que era otra dictadura, y donde el año 81 se produjo un golpe de Estado, que estaban en pleno gobierno comunista, ¿no? Y se produjo un golpe de Estado cuando los militares toman el poder y el general Jaruzelski asume la jefatura de la nación y dejan de lado al que había sido el primer ministro, etc. Y no solamente que toma el poder, sino que se decreta una ley marcial que duró 587 días, donde a partir del primer día se tomaron prisioneros miles de personas, entre ellos Lech Walesa, que comenzaba su vida política como dirigente sindical en la ciudad de Gdansk, y es tomado prisionero, etc. Mis corresponsales extranjeros llegan a vivir a Polonia. Entonces yo voy enlazando esta historia que es ficción, los personajes son ficción, pero en un marco histórico. Escuché hace poco a Isabel Allende, la escritora chilena, de decir que sus novelas son historias del pasado para entender el presente y poder proyectar el futuro. Me gustó mucho esa definición porque es muy certera. Y yo, sin ser Isabel Allende, por supuesto, más o menos es lo que yo hago con esta novela. Entonces, los años de la dictadura polaca fueron terribles y fue muy largo. ¿Y por qué se produce ese golpe de Estado? ¿Por qué los militares toman el poder? Porque la oposición al régimen polaco había crecido notablemente. Además, es reforzada por la llegada de un papa polaco. En 400 años que no había habido un papa que no fuera italiano. Llega un papa polaco. En Estados Unidos da el presidente Reagan.
y en Londres, en el Reino Unido, está Margaret Thatcher. Una trilogía que fueron fundamentales para la caída del sistema soviético. Esa es la verdad. Entonces, yo voy mezclando todas estas partes de la política de esa década con los sucesos, con esta historia de amor y trabajo de periodistas comprometidos con la lucha, con la libertad, progresistas, etc. Y ahí voy tejiendo una historia que culmina al final de los años 80, cuando Yugoslavia se comienza a desintegrar y Milosevic toma el control en Belgrado y se da inicio a lo que fue la guerra civil yugoslava, que dejó 100.000 muertos y terminó en el año 95-96 con los acuerdos de Dayton en Estados Unidos. Entre medio también tomó una parte importante que es la guerra. No alcanzo a hablar de la guerra en Bosnia, porque la guerra en Bosnia fue del año 92 al 95, pero todo lo que se cocina, por decirlo así, de los preparativos de la guerra, yo traslado a mis personajes a unos viajes a Sarajevo, a Mostar, lugares donde después se vivió una cosa increíble. Bosnia sigue siendo hasta el día de hoy un verdadero polvorín. ¿Por qué? Porque ahí nos fueron solucionados los problemas étnicos, conviven. Bueno, Yugoslavia era eso, Yugoslavia era un cóctel de nacionalidades, estaba compuesto por 6 repúblicas, 2 regiones autónomas, que eran el Kosovo y Voivodina, 3 religiones oficiales, católica, ortodoxa y musulmana, y 22 minorías étnicas que vivían, serbios, croatas, italianos, húngaros, albaneses, etc. Un gran cóctel, que es el resultado. Yugoslavia nace al término de la Primera Guerra Mundial, cuando se desmoronan 3 grandes imperios. El Imperio Otomano, que había estado 600 años en esa parte de los Balcanes, ¿cierto? El Imperio Austrohúngaro, que había gobernado parte de lo que era Yugoslavia, y el Imperio Ruso, que desaparece con la Revolución. Todo eso generó, cuando se negocian los acuerdos de paz en el término de la Primera Guerra Mundial, se da origen a este país, Yugoslavia, que queda con un rey, una monarquía, y que va a terminar con el inicio de la Segunda Guerra Mundial, desaparecer. Llegan los nazis, se instala una república títere, favorable a los nazis en la parte de Croacia. Por otro lado estaban las minorías, los serbios que querían mantener la monarquía, había guerrilla, aparece Tito, crea un ejército. Bueno, todo ese cóctel es muy complejo de entenderlo en su magnitud total. Yo tuve la oportunidad de vivir ahí en Yugoslavia y siempre me costó entender, aparte por el idioma, que tuve que aprender el idioma, pero logré hacer mis estudios, primero de estudios de universidad, lo hice ahí, etc. ¿Qué quiero decir? Que muchas cosas de la novela que ustedes, si la leen, van a ver, van a descubrir una época que fue realmente muy dura, pese a que el mundo ya estaba más o menos estable, con un país, con una división, con una guerra fría permanente, con una amenaza de la fuerza, pero donde se vivía tranquilamente. La gente no quería guerra nuclear y se mantenían los acuerdos de Yalta que se habían tomado en el año febrero del 45, donde se repartieron en Europa, se repartieron el pastel, americanos, ingleses y soviéticos. Lo digo porque en el caso de Polonia, el golpe de Jaruzelski nunca había una explicación oficial por qué los militares polacos tomaron el poder, pero al parecer era eminente la entrada de los tanques rusos, como había ocurrido en Hungría en el año 56, como había ocurrido en Checoslovaquia en el año 68, etc. ¿Y por qué lo digo? Porque la Iglesia Católica, que siempre ha jugado un papel muy importante en la política polaca, el cardenal de la época, en una homilía, da a entender que hay que aceptar que los militares tomen el poder y
estado de sitio decretado para evitar un mal mayor. ¿Y qué mal mayor, qué más grave podría ser que eso? La entrada de un ejército, del ejército soviético con los tanques y todas las cosas que sabemos que ocurren cuando hay con las cosas que habían pasado en el pasado, digamos. Entonces, eso es más o menos el marco histórico de esta novela, ambientada, como digo, en los años 80. Yo hago un rescate también de la importancia y el valor de los derechos humanos, de la democracia, del derecho a la libertad, a informarse, de que la gente pueda decidir qué quiere leer, qué quiere hacer, cómo quiere vivir, y respetar a los seres humanos en la gran diversidad que somos. El nacionalismo, cuando pasa a ser un chauvinismo enfermizo, provoca lo que provocó en ese país, Yugoslavia, que desapareció. Cuando se dice que las fronteras no se pueden mover hoy día a raíz de la guerra entre Rusia y Ucrania, bueno, se creó un país, en los años 90 se creó un país que fue Kosovo. Se le quitó a los serbios, se declaró la independencia, fue apoyado por Estados Unidos, y hoy día Estados Unidos tiene la base militar más grande de Europa en Kosovo. No sé si alguien Miguel Ángel ha conocido Kosovo, les puede contar que eso no llega a ser un país. España no lo ha reconocido, varios otros países europeos no lo han reconocido. Chile tampoco lo ha reconocido, etc. Pero la realidad del poder, la realidad de la fuerza, la realidad de la superioridad militar es lo que está determinando el mundo, pero al parecer siempre ha sido así. Hemos vivido, yo escuchaba el otro día, yo contradije a mi buen amigo Pepe Borrell cuando dice Europa ha vivido 70 años de paz. Yo digo, no ha vivido 70 años de paz, eso lo dicen como marketing, pero la guerra yugoslava fueron 100.000 muertos. Durante un mes las fuerzas de la OTAN bombardearon Serbia, Belgrado y otras ciudades, 5.000 muertos. Entonces no han habido 70 años de paz. Ojalá eso hubiese sido así. Ojalá no hubiera más guerras, pero vemos que eso es parte de la historia humana. Hoy día las acciones de las grandes empresas productoras de armas vuelan, están en las nubes. Los países están llamados a gastar, los países de la OTAN, y particularmente la Unión Europea, están llamados a gastar el 5% del PIB, del ingreso total del país, en armas. Es decir, son trillones de euros los que se van a gastar, y que por supuesto Europa no tiene la capacidad de producir armas en esa magnitud. Entonces tiene que comprarle ¿a quién? Al gran vendedor, el que impuso la norma, que es los Estados Unidos. Y cuando se habla de la defensa de Europa, bueno, habría que pensar si Europa podría defenderse a sí misma sin los Estados Unidos. Y eso yo pienso que, bueno, y las personas que saben que eso no es posible. Como los países bálticos o Polonia, que mi amigo Miguel conoce muy bien, confían mucho más en Estados Unidos, en la seguridad que le puede dar Estados Unidos, que lo que pueda ofrecer un eventual ejército europeo, si es que algún día se puede efectuar. Yo siempre digo que las diferencias culturales entre la Unión Europea son tan grandes que les cuesta ponerse de acuerdo, porque ¿cómo va a ser fácil que se ponga de acuerdo un danés que come a las 12 del día y cena a las 6 de la tarde con un español que come a las 2:30 de la tarde y cena a las 10 de la noche? Entonces, si eso lo proyectamos en otras cosas, las diferencias culturales son grandes, difíciles. No es fácil el momento que estamos enfrentando el día. Bueno, y eso más o menos lo que mis personajes, me pongo a hablar yo ya de otras cosas, lo que mis personajes han buscado es transmitir un mensaje de respeto, de humanidad, de cariño y de buscar formas de entendimiento dentro de la gran diversidad que tenemos los seres humanos. Eso. Bueno, pues ahora
vamos a iniciar un turno de preguntas que le vamos a ir haciendo alternativamente, y voy a abrir el fuego yo, aprovechándonos de... Dispara. Me llama la atención, con independencia de los entes supranacionales o intereses supranacionales que pueda haber, la facilidad con la que desaparece un país. Es decir, entonces mi pregunta, y por favor le pido que se extienda, es ¿qué hace un país? Porque un país al final es una cuestión casi de hecho, no de derecho. Es decir, a nosotros mañana se dicta un decreto y no nos pueden hacer franceses porque somos españoles. Entonces la pregunta, es decir, es ¿cuáles son los elementos que constituyen un país, aparte de las doctrinas clásicas? Y luego ¿qué ocurrió en Yugoslavia? ¿Había un país o es que no había un país? Había 5... Bueno, Gracias. ustedes son abogados, saben mejor que yo la definición de lo que hace un Estado, ¿cierto? Un territorio, una población y soberanía. Esos 3 elementos constituyen un Estado. Y las fronteras se reconocen en esos términos, por acuerdos, por tratados, que en la base del derecho internacional son los tratados. Pero vemos que hoy están en duda, cuando los tratados dejan de existir y cuando la diplomacia deja de funcionar, hablan los cañones. Entonces, ¿qué pasó en Yugoslavia? Yugoslavia, yo lo digo ahí también en la novela, uno de los personajes lo dice, la chica le dice a su novio, le dice, mira, nosotros franceses con alemanes que hemos peleado tanto, estamos construyendo la comunidad europea, somos 8, 12 países en esa época, y estamos construyendo para que nunca más haya guerra, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ya sabemos que Yugoslavia eran 6 repúblicas, 2 regiones autónomas, pero terminaron una guerra civil. Pese a que tenían tenían una moneda común, tenían 3 lenguas oficiales, era como una pequeña comunidad europea, dice la chica. Entonces el novio le dice, bueno, sí, pero sin libertad, con un diario único, un partido único, etc. Para que se desintegre un país es complejo, no es fácil que se desintegre un país. El caso de Yugoslavia se desintegró también, hay que decirlo, por presiones e intereses geopolíticos de otros estados. Había 2 luchas, una lucha por terminar con el comunismo en muchos lugares, y una cuando el país que tenía ese nacionalismo latente que existía y que se fue en un par de años, se fue agudizando hasta romperse, hizo que se perdiera la legitimidad que existía. Había una constitución federal, cada estado, cada república yugoslava tenía su propia gobernación, etc., pero había una legislación federal. Cuando Eslovenia se retira y dice, nosotros vamos a hacer valer nuestra propia constitución por sobre la federal, se comienza el país a disolver, porque se declara independiente Eslovenia primero, el mismo día, horas más tarde lo hace Croacia. Y ahí se empiezan a movilizar las tropas desde Belgrado hacia allá. Voy a pararme para saludar al director. Presidente. Está bien. Entonces, estamos tratando de saber por qué se puede deshacer un país. Y eso fue lo que ocurrió. Intereses foráneos, intereses internos, diversidades culturales. Fue lo que llevó al rompimiento de Yugoslavia. Ustedes saben, o recuerdan, Estados Unidos no era partidario que se disolviera Yugoslavia. Fueron los alemanes los primeros solo que reconocieron a Eslovenia y Croacia. ¿Por qué? Porque tenían, si ustedes vean hoy día cuáles son los principales inversionistas en esa zona, cuáles son los bancos que controlan, son Alemania.
Hay otros también, por supuesto, Italia, etc. Pero el rompimiento se produjo, el primer acto de legitimidad, de reconocimiento, lo hizo Alemania. Así que, así fue la historia. Yo te quería decir, Fernando, que hay algunas similitudes en lo que dice la novela, que es muy entretenida, se lee con facilidad y es un bonito repaso de acontecimientos a través de la historia de esta parejita. Pero la historia de Europa siempre es una lucha de los valores de la civilización cristiana occidental contra el Islam, en muchas ocasiones. Nosotros tuvimos una reconquista, fuimos fundamentales en la derrota de los turcos en Lepanto. En Viena hubo dos momentos que estuvo a punto de quebrar el equilibrio de Europa a favor de los otomanos. La famosa batalla de Kosovo de los serbios en 1300 y pico, la de Kosovo-Polje, donde nace el nacionalismo serbio que todavía está hoy dura. Y hoy en día nos estamos peleando por cosas tan importantes como la invasión islámica, silente, callada, y estamos ahí. Y tú me decías el otro día, esta mañana que íbamos paseando por Pedreña, y me preguntaste en un momento, salió una pregunta y dijiste, ¿y qué van a hacer ustedes para sacar a los musulmanes ahora? ¿Cómo los van a sacar ahora? En su momento los sacamos con una guerra, el Lepanto fue lo que fue, y ahora ¿cómo los vamos a sacar? Porque ahora estamos en otro frente, no solamente España. Francia tiene un problema, el otro día ha salido 1 millón de personas en Londres para protestar por esto. Ayer ha habido 5 manifestaciones en la provincia de Barcelona y han tomado en Torelló, se ha tomado el pleno porque 23 marroquíes por la fuerza tomaron un edificio y alteraron toda la paz de la ciudad de Torelló. Esto ha pasado hace 24 horas, es noticia hoy en los medios. Y está pasando en muchos otros sitios, ¿no? Entonces, te devuelvo yo la pregunta, ¿cómo se puede hoy afrontarlo? Y luego, quería conectarlo con la encrucijada que tiene ahora Europa. Somos un club de 27 y hay 10 países esperando, algunos de los cuales son mayoritariamente musulmanes. ¿Qué va a pasar ahí? Así es. Esta portada, este puente, es el puente de la ciudad de Mostar, construido en el año 1584 por Solimán el Magnífico. Ellos entraron a los Balcanes, entraron a Europa a partir del 1384, claro, cuando se gana esa batalla de Kosovo-Polje y los serbios son derrotados, el ejército es derrotado y entró el imperio turco a Europa, donde se quedó 600 años. Sin embargo, este puente en esta ciudad de Mostar había una convivencia, porque vivían católicos, ortodoxos, judíos y musulmanes. Y el puente era un símbolo y se cruzaba. El puente en la guerra civil yugoslava fue destruido en el año 1992, si no me equivoco, por un bombardeo de los croatas, etcétera, porque era el lugar por donde se transitaban, pasaban los musulmanes, etcétera. Mostar, que está en el corazón de Bosnia, es una ciudad hoy día donde en la parte oeste está concentrada la población católica y que son de origen croata, y en la parte este están musulmanes y serbios. Si ustedes van a Sarajevo, donde yo estuve hace 1 año y medio más o menos, la ciudad de Sarajevo es como Berlín cuando estaba dividido, solamente que no hay un muro, pero en una parte está concentrada la población musulmana y al otro lado la población serbia. Y uno llega y dice, hay un aviso, usted está entrando a la República Srpska, a Sarajevo Este. Y yo había tomado un taxi porque tenía una entrevista con el alcalde, con el vicealcalde, tenía una entrevista. Y cuando le dije al chofer, voy a la parte este de la ciudad, paró el coche, tuvo que cubrir la parte que decía taxi, porque no están permitidos que ellos pasen al otro lado.
Entonces, eso es un problema de tiempo. Los serbios, por supuesto, tienen el apoyo, los serbios bosnios tienen el apoyo de Belgrado, tienen el apoyo de los rusos también, toda esa parte bastante prorrusa, así como Serbia. Entonces es un problema grande la convivencia, pero aquí existió convivencia, fue posible. Los musulmanes permitieron que la gente siguiera practicando su fe y cuando llegaron los judíos también. El mundo cambió, eso ya no es así. Eso es la realidad. Como dice Miguel, hoy día son 27 países de la Unión Europea y hay una lista de espera donde está Kosovo, que aunque no ha sido reconocido, también quiere ser parte de la Unión Europea. Está Bosnia, donde está esa mayoría de población musulmana. ¿Y cómo lo van a solucionar? Eso yo realmente... Bueno, y Turquía, que lleva 20 años esperando y que va a seguir esperando seguramente, ¿no? Es muy complejo, porque la realidad europea es así. Esa diversidad étnica, cultural, ha estado ahí y bueno, ya sabemos lo que pasó en el siglo XX, cuando unos se creían mejores que otros, iniciaron 2 guerras. Mi mujer es alemana y dice, nosotros hemos iniciado 2 guerras y las 2 las hemos perdido. Entonces, es así. Mi mujer es polaca y también sufrió el país 2 guerras. Y todos estamos un poco... A mí me gustaría que Fernando, que sé que lo ha estudiado y ha conocido protagonistas, nos hablara un poquito del papel que jugó España en la guerra civil de Yugoslavia, con las fuerzas de Naciones Unidas, pero todo lo que fueron los muchos miles de españoles que estuvieron allí dando servicio durante 20 años. Sí, eso fue las Naciones Unidas nombró una fuerza de protección para la población, donde habían diferentes países que participaban. Y entre ellos estuvo España, que durante 20 años estuvo mandando contingente importante, ¿no? Se estima que alrededor de 40.000 soldados españoles pasaron por Bosnia. Y tuvieron también cosas trágicas, porque alrededor de 20 víctimas fatales. Parte de un bombardeo de morteros, mató a un grupo de soldados y otro un helicóptero que cayó, que no sé si habrá sido por accidente o no. Yo tengo una gran amiga mía que conocí en Roma, ella no trabajaba en la FAO, trabajaba en el World Food Program, el programa de alimentos de Naciones Unidas, y estuvo destinada en Bosnia, y fue una de las personas responsables que tenían que salir en la noche cuando recibían ayuda, camiones de alimentos, de llevarlos a las zonas donde estaban bajo fuego y la gente no tenía comida, sobre todo niños, etc. Y tenían que pasar por lo que se llamaba la ruta de la muerte, que iba por la orilla del río Neretva, hasta llegar a esta zona de vecino, son pequeñas aldeas cerca de Mostar, etc. La ruta de la muerte pasó después a ser llamada la ruta española, porque llegaban los soldados tenían prohibición de dejar pasar ese tipo de ayuda, porque los bosnios o los serbios se lo prohibían, pero me contaba Marta, mi amiga Marta Fontán, que al final los soldados decían, pasa nomás, no sabemos como que no los hemos visto, etc. Así que fue una ayuda humanitaria muy importante. Yo tuve oportunidad, nosotros tuvimos también tropas chilenas, hubo alrededor de 60, un destacamento chileno, pero ya una vez terminada la guerra, que estaban ahí cerca de Mañaluca, creo que se llamaba el lugar, y bueno, fueron tiempos muy duros y siguen siendo tiempos muy duros. Yo en uno de mis viajes a Sarajevo, recuerdo muy bien que del Hotel salí con un taxi al aeropuerto y yo hablo el idioma, porque el serbo-croata es muy similar a un idioma común. Y le pregunté al chofer, le digo, ¿y usted tiene recuerdo de la guerra? Era un señor, no sé, de 35 años, y me dice, claro. Porque le pregunté primero, ¿usted tiene armas en casa? Porque todos tienen armas, porque nunca sabe lo que puede pasar. Y me dice, sí. Yo le digo, ¿usted tiene recuerdo de la guerra? Sí, me dice. Estaba jugando fútbol con mis hermanos
y un francotirador le voló la cabeza a mi hermano de 14 años. Bueno, esos casos son miles. Hay un libro escrito por un español, por Pérez Reverte, que se llama Territorio Comanche, que se lo recomiendo a los que les interesa, porque ahí describe la vida de los corresponsales extranjeros, de los camarógrafos, de todos los periodistas que estaban cubriendo esa zona y las tragedias que vivieron y lo que les tocó ver. Y por último, quisiera hacer un homenaje a la ciudad de Santander, porque ayer que íbamos caminando por la noche, Miguel, me gusta mirar los monumentos, y digo, oye, ¿este monumento quién es? Me dice, es un monumento a los corresponsales extranjeros. El Botón, ¿cómo dicen? El Botas. El Botas. El Botas es porque acá se produjo un encuentro, un congreso de periodistas y se hizo un homenaje con una escultura a los corresponsales extranjeros. Bueno, y los corresponsales de guerra es mucho más fuerte todavía, ¿no? Perdona, Sí. En primer lugar, disculpas por mi retraso y muchas gracias por la conferencia magnífica que seguro, que no he escuchado, pero seguro que ha sido magnífica y muy buena. Sobre esto únicamente José del Río Sainz de Botas, PIC, él firmaba como PIC, fue sobre todo corresponsal en la guerra de África. En el desastre anual, el postdesastre de anual, y escribió unas magníficas crónicas desde el norte de África, que además después le costó un consejo de guerra porque denunció algunas de las trapacerías que hacían sobre todo los militares de intendencia con las cuentas y demás historias. Pero sí, en efecto, él fue un gran periodista santanderino que además ha dejado muchísimas páginas en los periódicos en los que él colaboró y alguno que dirigió. Bueno, yo no sé si esta pregunta ya se la han hecho, pero ¿cómo ve usted esta oferta de paz para la Franja de Gaza que ha puesto sobre la mesa el gobierno norteamericano con la aprobación del gobierno israelí y parece que con cierto acogimiento por parte de los países árabes? Vaya pregunta que me tiran. Bueno, yo creo que tienen muy pocas posibilidades de rechazar jamás esta oferta de paz, porque la alternativa le dieron 3-4 días, o si no, es la continuación de la guerra. Entonces es una suerte de rendición incondicional. Ellos están pidiendo ciertas garantías de liberación de prisioneros, de las cárceles israelitas, que no toquen a los dirigentes de Hamas, creo, y cosas de esa naturaleza. Yo creo que el mundo está tan horrorizado con esta guerra, que es un genocidio, en mi opinión personal es un genocidio, que le va a costar mucho a las nuevas generaciones de israelitas. Van a vivir con ese trauma, así como han vivido los alemanes, las generaciones después de la guerra, que han tenido que cargar el peso del holocausto y de todo lo que hicieron los alemanes. Yo creo que lo mismo le va a pasar a las nuevas generaciones de ciudadanos de Israel o judíos con esta situación. Yo creo que pienso que van a tener que aceptar, si no, Hamas tiene alrededor de 3.000 soldados en la zona y tiene alrededor de 25 prisioneros de las personas secuestradas del 7 de octubre que están vivos, al parecer, dicen. Entonces, si le garantizan, yo creo que esa gente que se va a retirar efectivamente a Israel, a lo mejor hay una luz de esperanza. Y 65.000 personas muertas que lo vemos por televisión es un poco mucho, ¿no? Y eso es lo mismo que puede pasar, yo creo, en Ucrania. ¿Usted cree, le hago yo una pregunta ahora, ¿usted cree que Rusia va a devolver los territorios ocupados en el Donbass, el 20% que ocupa? Creo que los rusos
que en una mayoría son cristianos, no católicos, pero sí cristianos, dirán aquello de Santa Rita, 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 lo que se no se quita. Claro, entonces yo creo, y por eso yo pienso que hay cosas que se han caminado de esta manera porque así como el derecho internacional ha dejado de tener vigencia en muchos aspectos cuando no se respetan los tratados comerciales, cuando la Organización Mundial del Comercio está paralizada, cuando el presidente Trump dice que quiere tomar Groenlandia o el canal de Panamá, y cuando le ha dado guiños a Rusia, yo creo que Europa debe sentarse a negociar con los rusos. Rusia no va a desaparecer, va a seguir estando ahí. ¿Cuál es la forma, la nueva relación que van a tener con Rusia? Porque salvo que militarmente le quite Ucrania los territorios ocupados, no hay ninguna solución y eso es imposible, salvo que se extienda la guerra y entre las fuerzas de la OTAN y Estados Unidos a luchar contra Rusia y ahí ya nadie sabe qué podría suceder. Eso creo yo por lo menos. Bien, yo creo, muchas gracias. Yo creo que vamos a abrir un turno de preguntas para el público. Así que lo que les ruego, por favor, que levanten la mano el que quiera hacer alguna pregunta. Al fondo, Félix Gallego. Buenas tardes. Acaba usted de hablar de que en Gaza hay 65.000 muertos. ¿En base a qué? ¿A lo que dice Hamás o a qué? Nada más. Eso es lo que informa la prensa mundial y los organismos internacionales. Lo da Hamás, la cifra. Si vamos a tomar esa, pero la seguimos manejando como si fuera esa. No le puedo decir yo. Sí, pero usted la acaba de manejar. Porque es la cifra que todo el mundo conoce. Es la cifra que entrega la televisión, la prensa mundial, los organismos internacionales, y por ahí están en el Tribunal Penal Internacional discutiendo si van a declarar oficialmente el genocidio, como se hizo con el genocidio de Srebrenica en Yugoslavia, que después de 10, 12 años constataron que efectivamente había habido un genocidio de 8.600 y tantas personas. Si me permites, el problema que hay en la Franja de Gaza es que no hay periodistas sobre el terreno. La mayor parte de la información viene o bien de las personas, de los profesionales de la comunicación que están en Egipto o en Jordania, algunos incluso en la parte judía, en Israel, pero no hay periodistas sobre el terreno. Por dos razones. Tú has hablado antes, por ejemplo, de Pérez Reverte. En aquellos tiempos gloriosos para el periodismo, las empresas tenían mucho dinero para mantener enviados especiales y los seguros de vida para esas personas que iban allí eran posibles. Hoy en día no hay una empresa de seguros, a no ser que la prima sea exorbitante, que le haga un seguro de vida a un periodista que vaya a la Franja de Gaza. Con lo cual no hay testigos reales. Lo que tú planteas en parte es cierto, es decir, las cifras que manejamos son las cifras que vienen de las televisiones pro Hamás o de las televisiones que está pagando Irán y por tanto no son desde luego exactas. Que son aproximadas es posible, pero desde luego el hecho de que los periodistas, que suelen ser en general bastante más objetivos, no existan, hace que, bueno, que manejamos unas cifras, pues bueno, como a veces manejamos en España los presupuestos generales del Estado, que al año siguiente preguntas si la mitad no se han ejecutado, la otra mitad se quedó no se sabe dónde, y por tanto es todo
teoría, pero no práctica. Perdona, pero debo acotar una cosa. Sí hubo, hasta que el gobierno de Israel los expulsó, estaba la Oficina de Naciones Unidas de los Refugiados, que estaban ahí, y había periodistas muertos, más de 14, 15 camarógrafos, periodistas en los bombardeos. Y por último, acaban de expulsar, no hace más de 3 semanas, algo así, a Al Jazeera, el canal de televisión de Qatar, que transmitía desde ahí noticias. Y es cosa de ver los cadáveres, la fila de cadáveres, cada día mueren 20, 30, 40, 70, los edificios desplomándose, y ver cómo está la ciudad. Si alguien me dice que no ha muerto nadie con el 80% de la ciudad destruida, bueno, yo no podría contarlos. Perdone, entre nadie y 63.000, cuando realmente se dan unas cifras que no se han contrastado y vienen de una organización terrorista, no sé por qué hay que creer en ellas. Ha habido muertos, no me cabe duda, pero yo también me pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están las personas que secuestró Hamás? Por eso no pregunta a nadie. ¿Dónde están? Y usted tampoco ha hablado de ellas. Dígame dónde están. Haré el esfuerzo, pero hoy día creo que no le podría responder dónde están. Pero se dice que hay 25 que están vivos todavía. No, 25 no. 25. ¿Y cómo sabe que son 25? Eso es lo que dice, no lo que diga yo. Claro, no se sabe, es algo que no quiere, no interesa. Bueno, la verdad es Gracias. Buenas tardes. Quería preguntarle, don Fernando, los nacionalismos, ¿qué tanto pueden afectar o qué tan frágil pueden volver, por ejemplo, y dada su experiencia con el tema de Yugoslavia, a la Unión Europea? Creo que es una preocupación latente siempre de, hey, cuidado con los nacionalismos que pueden reventar finalmente a la Unión Europea, que tiene la diversidad cultural que usted ya ha mencionado, y que además pues, a veces se exacerban, y puede ocurrir aquello de nuestra Constitución está por encima de cualquier mandamiento de la Unión Europea, así que adelante. Entonces la pregunta es un poco clara, y además tenemos el antecedente del Brexit, así que ¿qué tan frágil se ve la Unión Europea de cara a los nacionalismos? Bueno, esa pregunta los europeos la pueden responder mejor que yo, que soy un sudamericano, pero acá vimos lo que ocurrió en Cataluña hace un par de años atrás, ¿cierto? Cuando estuvieron a punto de decretar la independencia. Tuvimos una interesante conversación con Borrell, que nos contaba entre anécdotas, estaba yo con Miguel Ángel, que en su pueblo, en los Pirineos, habían puesto una calle con su nombre, y que en esos años turbulentos arrancaron eso, era considerado un enemigo, un traidor, etcétera, etcétera. El nacionalismo, cuando se enciende, es muy brutal, porque no obedece a ninguna lógica, no hay racionalidad, y hay gente muy educada y preparada que caen en ese mismo juego. Entonces no es una variable que se pueda controlar muy fácil, se requiere mucha sabiduría de parte de quienes gobiernan para que eso no se incendie, que la pradera no se incendie. Y eso es muy importante también la educación. La educación es fundamental. Más que eso, no sé qué más podría decir. ¿Qué va a pasar en el futuro? No. Es muy difícil poder predecir qué podría ocurrir. Un momentito, por favor. Cuenta la anécdota con respecto a esto, Fernando, si eres tan amable, de la biblioteca de Sarajevo, por parte de un hombre culto, nacionalista exagerado. Claro. No sé si ustedes recuerdan, pero en el año 96, 95, estaba terminando la guerra en Bosnia, un académico, un profesor de la universidad, profesor de literatura, doctorado, especialista en Shakespeare, pero un nacionalista serbio profundo, que creía en la gran Serbia, fue quien aconsejó que había que destruir los principales símbolos culturales
que identificaban a la nación musulmana dentro de Serbia. Y eso era la biblioteca. La biblioteca que contenía alrededor de 600.000 libros y documentos de la época otomana y de la época del Imperio Austrohúngaro, y estaba gran parte de la identidad de la ciudad, más que nada, y de las 3 etnias o 4 que viven en Sarajevo. Y él recomendó al comandante bombardear e incendiar la biblioteca. Y se hizo con bombas de fósforo, bombardearon y se quemó y se destruyó ese edificio. Así como se destruyó el puente de Mostar, lo mismo. Ambas cosas después fueron reconstruidas, pero los documentos se perdieron, la gran mayoría. Dicen que fue heroico, que los funcionarios tiraban por las ventanas, a riesgo porque además estaban los francotiradores. Entonces fue una cosa dantesca y desapareció. Pero la identidad musulmana en Sarajevo no desapareció. Siguen estando, las mezquitas han revivido, además han sido estimuladas por los países árabes ricos del Golfo. Desde el primer momento que empezó la lucha, dieron apoyo a esta causa, etc. Eso. Señor, perdón. Nada, no, yo echo en falta quizás el mirar hacia nuestras sociedades a la cultura occidental, ¿no? Siempre se habla de etnicismo, de identidades y demás, pero es que nosotros, yo por lo menos, siempre he disfrutado, y sobre todo desde la transición política española, de una sociedad abierta donde se ha separado los sentimientos de distinto tipo, ¿no? Desde territoriales o religiosos, de lo que es la organización política en un Estado democrático, en un Estado de derecho, donde se respeta, con un espacio común que se debe defender y donde se respetan las manifestaciones individuales de cada uno, siempre que se respete también el espacio común. Y esta concepción de una sociedad abierta a que cada uno desarrolle sus sentimientos como le parezca, pero respetando el espacio común, esta identidad, que yo tengo una identidad de este tipo, veo que está declinando y que no se defiende. Y esa es la sociedad de la cultura occidental, abierta, que es lo que, vamos, es una propuesta, ¿no?, para que conviva cualquier tipo de sentimiento. Eso sí es convivencia, no es crear guetos de identidades particulares separadas dentro del mismo territorio. Entonces yo lo que quiero defender aquí es esa sociedad nuestra, abierta, que debemos creer en ella y debemos defenderla y no pensar en la solución de ninguna sociedad pura, étnica o territorial de cualquier tipo. Nada más. Bien, o sea que usted no formula la pregunta. Totalmente de acuerdo. Es que me parece que hay una carencia profunda estamos hablando de sociedades de distinto tipo, étnicas, o de conquistas, pero ¿qué más me da a mí, si vivo en una sociedad donde se respetan mis derechos individuales, qué más me da a mí vivir en Zaragoza, o vivir en Lyon, o vivir en Copenhague? Europa es un territorio de estados. España tiene una constitución que se ajusta a los tratados de funcionamiento de la Unión Europea. Entonces, vivimos en un espacio de libertad, de reconocimiento de derechos individuales. Esto es Europa, y Europa está muy bien definida y muy bien armonizada. Y es lo mismo que uno coma a las 12 de la mañana o a las 5 de la tarde. Aquí todos tenemos unos derechos iguales. Y esto es lo que nadie, y veo, es que lamento profundamente que en todos los sitios se habla de identidades, de no sé qué, de no sé cuál, de territorios, pero es que nosotros ya tenemos una sociedad perfectamente construida y armonizada. ¿Por qué no centramos? La referencia es esta, no es ningún totalitarismo o autocracia que vengan, que digan, oye, es que estos
No, no, aquí ya tenemos la solución. Y nosotros mismos abandonamos la solución que hemos conseguido durante tantos siglos y los últimos años más todavía. Muchas gracias. Señor. Sí, es verdad. Sí, señor. ¿Alguna pregunta más? Yo si me permiten, como última pregunta, porque antes les voy a invitar, fuera hay libros para aquel que quiera y el autor seguro que encantado los firma. Yo quería preguntarle a un especialista en Derecho Internacional qué está pasando en el mundo. Porque me imagino que los diplomáticos tienen que tener una desesperación grande al ver que el derecho internacional ya no sirve de nada y, como ha dicho incluso antes, que los tratados se vulneran sistemáticamente. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido y qué es lo que se puede hacer? Porque, claro, no sé cuál es la instancia a la que hay que reclamar el cumplimiento del derecho internacional, por ejemplo. Gracias. Aquí el derecho internacional y los diplomáticos obedecen a la conducción política de un país, y la conducción política es dada por la fuerza que tiene cada país. Y sabemos hoy día, si miramos el mundo de manera real y fría, hay 3 imperios que quieren alinear el mundo, que son Estados Unidos, China y Rusia, que son potencias que quisieran dar un nuevo orden internacional, porque el orden actual internacional, este año estamos celebrando 80 años de la existencia de Naciones Unidas, pero se está resquebrajando cada día ese orden mundial. Yo pienso que lo ideal sería que se juntaran los 3 y dijeran, bueno, a ver, terminemos, porque depende de ellos que terminen muchas guerras. No hemos hablado de todos los otros pequeños conflictos que hay, la falta de respeto por el derecho internacional. Israel se toma la libertad de ir a bombardear a Siria, a Qatar, a Líbano, etc. Es cierto que hay amenazas a su seguridad y lo hacen en protección. Pero bueno, Naciones Unidas no responde porque Naciones Unidas está inmovilizada por el Consejo de Seguridad, que son de los 15 países, son 5 los que mandan de verdad, que son los que tienen el derecho a veto. Y así como antes lo usaban los rusos, los chinos, etc., hoy día Estados Unidos impide que cualquier acción que pueda afectar a Israel. Entonces, la realidad es esa. El derecho internacional no tiene fuerza si no tiene el apoyo de los principales países. La OMC, la Organización Mundial de Comercio, donde se dirimen las instancias, las disputas comerciales entre los países para proteger un comercio abierto, etcétera, etcétera, está totalmente immovilizada porque Estados Unidos la tiene parada. Entonces, ese es el mundo, este orden internacional se está cayendo. Después de 80 años se está cayendo. Hay países que dicen, que estiman que el Consejo de Seguridad, como está concebido con 5 países que fueron los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, tiene que abrirse. Tiene que abrirse porque hay otros grandes países que quisieran estar ahí, como la India, como Brasil, Alemania o Japón, etc. Es todo un tema de intereses y defensa del poder que tienen los países. ¿Es así? Fernando, sí, me ha ocurrido una cosa que te he escuchado decir en otras ocasiones, y es entre los 3 bloques hay gente que dice que el poderío o la hegemonía de Estados Unidos está superada o ha llegado a su fin, y tú, sin embargo, siempre has defendido lo contrario, y me gustaría que explicaras por qué entiendes que Estados Unidos sigue siendo, con toda claridad y sin ninguna duda, la potencia hegemónica. Claro, yo desde que soy adolescente que escucho que el declino del poder americano, etc. Estados Unidos es la primera potencia económica del mundo, hasta el día de hoy, por lo menos, hasta el día de hoy, no sé, 10 años más. La primera potencia militar, la primera potencia tecnológica y la primera potencia cultural. Es así. Estados Unidos sigue siendo la primera fuerza. Romper eso va a tomar tiempo.
Bueno, les dicen China, sí, puede ser, no sabemos, pero Estados Unidos sigue teniendo una fuerza. El número de soldados. Bueno, tiene 100.000 soldados en Europa. Tiene tiene más de 600 bases militares en el mundo, esparcidas en el mundo. China tiene solamente 2 bases. Rusia, que tenía con la Unión Soviética, los países satélites, hoy día ya le queda muy poco. Aliados, digamos, militares. Entonces, el mundo sigue estando controlado en gran parte, en mi opinión personal, desde Washington. Eso. Bueno, pues dar las gracias de nuevo a don Fernando Ayala, que yo creo que podemos darle un gran aplauso por la interesantísima intervención. Aquel que quiera, fuera hay un pequeño stand con la venta de libros y que, como he dicho, el autor encantado se lo dedicará. Muchas gracias.